Arrancamos así nuestro primer bloque, en este caso para hablar con Luis Jiménez, ingeniero agrónomo, y estaba arrancando la campaña de la cosecha de maíz y soja de primera y se empezaban a ver los primeros rendimientos con resultados muy diferentes según zonas y según precipitaciones. Realmente el ingeniero nos va a estar comentando a qué se debieron esas diferencias, en cuáles fueron las zonas más marcadas. Vamos a disfrutar de la entrevista. Vamos a basarnos un poquito en lo que ha pasado en esta zona mayormente, donde más datos tenemos. Llegan reportes de otras zonas también, pero bueno, son más escasos, cada uno conoce más lo que pasa en su lugar. Y un poco el pronóstico de lo que iba a pasar, por ejemplo, con los rendimientos de maíz lo teníamos ya desde la época del picado de maíz, ya un par de meses antes, que generalmente tiene una correlación bastante alta con los rendimientos en grano, y veíamos una merma de aproximadamente un 30, un 35% en los rendimientos respecto a años normales. Quizá la comparación con el año pasado no sea tan válida porque fue un año de por sí más rendidor, especialmente en maíz, pero bueno, nos estaba anticipando eso y aparentemente es lo que estamos viendo también en grano, no muy diferente, con mucha variabilidad. Estamos viendo diferencias en un rango de 2.000 kilos a 12.000 kilos, enormes diferencias, bueno, debido a muchas cosas. Creo que tenemos que tener en cuenta el manejo, la napa, bueno, cómo se dio la sequía en las distintas épocas. Y respecto de los rendimientos en soja, donde también tenemos ya un área cosechada que debe rondar el 25, el 30% de la de primera, y bueno, muchos lotes no están cerrados, por ahí nos faltan algunos datos, pero también estamos viendo esa variabilidad, lotes de menos de 2.000 kilos hasta lotes de 4.500. Hasta ahora no he escuchado reportes de 5.000 o más, como hemos obtenido otros años, aunque debe haberlos. Uno por ahí toma datos de lo personal y de lo que va cruzándose, y bueno, la zona es amplia, los datos van llegando a cuentagotas en la medida que se cosecha, y se ha cosechado en forma concentrada los últimos días, excepto por las últimas lluvias. Y bueno, dentro de todo lo que uno podía esperar es lo visual de la soja es una cosa y lo que finalmente ocurre es otra, que también, si uno prestaba atención, lo veía en el tamaño del grano, ¿no? Y lo que merma es el peso del grano. Y cuando uno pesa, se da cuenta de pesos de apenas más de 100 gramos, el peso de 1.000, bastante por debajo de otros años. Y ahí principalmente donde está la deficiencia. En muchas hojas se ve principalmente en las chauchas superiores, producto de esa sequía que nos impactó sobre el final del llenado. Y bueno, la distribución de lluvias de este año fue bastante rara, donde tuvimos una sequía de diciembre, unas lluvias concentradas a principios de enero, después otra vez una pequeña sequía y lluvias de vuelta a principios de febrero. Y después se olvidó de llover durante el resto de febrero y principio de marzo. Y bueno, según a cómo le tocó a cada cultivo su periodo crítico, es lo que vamos a encontrar. Y por eso creo que es la variabilidad, también debida a la napa, que fue una cosa que a veces no es tan tenida en cuenta y hay que tenerla muy en cuenta. Buscar el agua, cuál es el agua, tanto el agua útil que tenemos en el perfil como después la napa, la incidencia de la napa respecto a cuánto puede ascender y cómo puede influenciar los rendimientos. Y si uno la tiene en cuenta, la verdad puede tomar decisiones muy buenas, donde podemos tomar planteos totalmente diferentes, aun cuando sabíamos que era un año de una niña, y sabíamos que la tendencia cuando es niña es que llueva menos. Sabemos eso,
Pero si uno tiene napa, el ambiente puede ser totalmente distinto. Y hasta se puede apuntar, en un caso así, en un maíz, por ejemplo, una siembra temprana, sabiendo que uno tiene napa, decir, bueno, apunto igual a un rendimiento alto, porque es muy probable que con esta napa que la tengo cercana al metro, el maíz llegue con facilidad y con poca lluvia, y una siembra temprana donde tenía cargado el perfil a partir de lluvias de octubre, bastante bien, podía obtener buenos rendimientos, y de hecho es lo que se está viendo. Por ahí no son espectaculares porque faltó mucha agua durante diciembre, donde esas floraciones ocurrieron más o menos entre el 5 de diciembre y fin de mes, y ahí prácticamente no llovió. Pero bueno, los cultivos que tenían napa, que habían sido bien barbechados, que había sido bien controlada la maleza, y ese es otro punto, y bien fertilizados, dieron diferencias, y muy significativas. Y en cuanto al control de malezas, bueno, lo que vemos tanto en soja como en maíz, la resistencia de malezas, la cantidad de escapes que hay, y la dificultad que tenemos para controlarla. Y bueno, la elección de los herbicidas, el planteo previo, todo tipo de control, aun cuando no sea químico, pensar en todo el manejo integral, y eso también nos lleva a pensar la estrategia de cada lote con más anticipación. No podemos salir en septiembre a ver qué hacemos, porque ya es tarde. A veces había que pensarlo antes. Ya están los nacimientos, ya no llego, ya hay herbicidas que no puedo utilizar. Entonces me va achicando el abanico de posibilidades en la medida que me acerco a la fecha de siembra y ya no hice nada. Tengo que haber pensado la estrategia mucho antes, desde rotación, desde cultivo de servicio, desde herbicidas, toda una gama de oportunidades, de posibilidades que tenemos para controlar malezas. Y por supuesto, después los preemergentes, y tenemos la verdad que muchas posibilidades desde lo químico, por supuesto con su costo, y también eso hay que pensar, porque por ahí posibilidades tengo, oportunidades de controlar de distintas maneras tengo, pero todo encarece el cultivo. Vemos, por ejemplo, un encarecimiento en el cultivo de soja muy significativo. Antes era qué cantidad de glifosato aplico hace unos años, y nada más, y era muy simple y muy económico, y ya no pasa por ahí. Ya pasa por un manejo integral, un manejo con tiempo, con barbechos largos, con barbechos cortos, con cultivo de servicio o no, y pensar en preemergentes, y ya prácticamente no quedan lotes donde no se utilicen preemergentes. Y antes era algo totalmente atípico utilizar preemergentes en soja. Bueno, ha cambiado, la tecnología está, los rendimientos avanzan, tanto en maíz como en soja, principalmente en maíz, donde es más notorio. Pensemos que en maíz, años atrás, con esta lluvia, que en el promedio de los campos de la zona no superó los 700 milímetros anuales de abril a abril, para tomar los últimos meses, y es una lluvia 300 milímetros por debajo de la histórica, o sea que nos están faltando 300 milímetros. Y si algo nos salvó fue el manejo, la tecnología disponible y un poco la napa, y ahí es donde obtenemos mejores datos. De todas maneras, creo que los promedios de maíz, si uno me apura hoy, decir, bueno, ¿cuánto van a rendir en promedio de la zona? Creo que van a estar 20-30% por debajo de otros años, del orden de 6.000, 7.000 kilos de promedio, aunque vamos a tener esa variabilidad que dijimos. Y en soja seguramente va a ser parecido, no creo que tengamos diferencias menores a 20% de lo que veníamos obteniendo. Tomando un promedio de los últimos años, debe andar la zona cerca de 4.000 kilos la hectárea, así que bajemos la expectativa y acerquémonos a 3.000 como un dato, bueno, posible. Creo que en la medida que se cosechen sojas que han sido sembradas un poquito después, podemos tener mejores rendimientos y mejores lotes también, que no se han entregado tan rápido. Las sojas quizá del grupo 3 fueron más afectadas, me da la impresión. Y bueno, y soja de segunda y maíz de segunda y tardío, todavía nos falta para terminar de saber, aunque lo que se ve es soja de segunda muy afectadas por la sequía, donde vamos a tener malos rendimientos decididamente. Y en maíces la cosa es distinta, y ahí también vemos un avance genético de maíz, donde la defensa de la planta es mucho mayor,
Y también, bueno, había dicho el tema de fertilización y también se notó mucho. Uno diría, no hay agua, la respuesta a fertilizantes no es tal. Sin embargo, la respuesta a fertilizantes está, es visible, lo reflejan ensayos, lo reflejan pruebas de productores, lo reflejan lotes bien fertilizados, donde siempre los rendimientos de ahí son altos y a veces se muestra inexplicable el porqué. Y bueno, ahí está la respuesta, seguramente parte es fertilizante. Sí, por supuesto que la falta de estabilidad de rendimientos nos va a condicionar mucho, ¿no? Pero pensemos una cosa, los números que tengamos este año van a estar muy favorecidos por el aumento de precios tanto de soja como de maíz que tuvimos. A la vez, quien pagó alquileres anticipados seguramente se benefició mucho, en el caso de campos alquilados, ¿no? Pensemos que el precio se duplicó, más que se duplicó en algunos casos, según cuando se haya pagado y qué producto se haya tomado de referencia, aunque generalmente es soja, pero el aumento de precio fue mucho y por lo tanto estamos pagando con un precio viejo y recibiendo un precio nuevo. Distinto es el caso de quien pagó en cuotas o a cosecha o en forma porcentual, donde bueno, irá de la mano un precio con el otro y ahí las cosas se emparejan. Pero pensemos que esos rendimientos, habiendo pagado costos de los viejos, es una cosa y nos permite salvar los gastos seguramente con mucho menos. Por supuesto que siempre, bueno, campos propios o alquileres bajos permite superar la primera barrera con facilidad, la barrera de los costos, pero a veces ya pagamos alquileres caros, tenemos pagos con otro precio de soja y ahí es donde se empieza a complicar si tenemos rendimientos malos. Y tengamos en cuenta mucho para este año que ya vamos a pagar alquileres con los precios de hoy, que son altos, y si uno toma una tendencia de los precios de los últimos años, siguen siendo altos. Estamos en niveles de soja cercanos a $500 a nivel internacional, cuando los máximos históricos han rozado los 600 y sin embargo los mínimos han rozado los 100, apenas más de 100. Tenemos más chance, quizás si uno mira esa tendencia diría tengo más chance de bajar que de subir, o por lo menos difícil que suba mucho. Entonces pensemos bien cuando hablamos de alquileres, cuando hablamos de fijar costos, que estamos fijando costos ya de por sí en un ambiente de precios altos. Tengamos cuidado con eso porque por ahí se toman decisiones y quizá el precio este año se invierta y el precio de pago sea mayor que el precio recibido después, o estrategias que tendríamos que hacer para fijar precios a futuro, sea mediante futuro, sea mediante opciones. Pensemos en estrategias para capturar buenos precios hoy, para equiparar esos precios de pago con los que vamos a recibir. En definitiva, una campaña para pensarla desde los números, desde el agua disponible. Busquemos dónde están las napas, están muy abajo, mucho más abajo del año pasado. Por ahí ya no es una cuestión que nos va a ayudar, pensemos en eso. Veamos los pronósticos climáticos que parecen ser mejores, pero todavía no los vemos. Pensemos muy detalladamente en los costos y el manejo, principalmente de herbicidas y fertilización.